Por decir, acá tenemos dos tipos de antibióticos, ¿no? Esto de acá se llama benzilpenicilina sódica, o más conocido como penicilina G sódica, ¿no? Y esto se llama benzatina benzilpenicilina, ¿no? Ambos aparentemente parecen similares, ¿no? Porque ambos son en polvo, pero la benzatina benzilpenicilina tiene moléculas más grandes y su tiempo de acción es, por decir, 3-4 días, por decir, ¿no? O sea, cada animal yo lo puedo poner cada 2, cada 3 días, no tengo problema. Pero cuando uso la benzilpenicilina sódica, esto, cuando yo lo disuelvo, es acuoso. Entonces esto, por decir, tengo que usarlo cada 6 horas. Imagínate, al día darle 4 hincadas a un animal es incómodo, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a dar cuenta del tamaño de las moléculas, ¿no? Cuando lo diluimos. Entonces, normalmente ustedes para diluir van a usar agua destilada, ¿no? Si ustedes ven que el agua destilada tiene un puntito acá de pintura, indica ¿qué cosa? De que este filo ya está desgastado, quiere decir es más delgadito, ¿no? Si tiene también un cintillo de pintura alrededor del cuello, ¿no? De la ampolla, indica que también el cristal a ese nivel está desgastado. Entonces uno para abrir eso simplemente se presiona con el dedo pulgar, se palancea para atrás y el dedo índice, la cara lateral sirve de apoyo. Entonces yo cogería así y haría este movimiento, ¿no? Para decapitar. Pero a veces, ¿qué pasa si no tiene el cintillo de pintura alrededor o no tiene este punto acá, este circulito de pintura? Eso indica de que la ampolla no está desgastada. Entonces a veces en el campo, ¿no? Como símbolo de capacidad, ¿no? De hombría, cogen un martillo, un alicate y golpean esto. A veces se decapita, pero también hay accidentes, las astillas. Ha habido problemas de vista, le ha salpicado al ojo, a la cara, ¿no? O también se baja la ampolla y se pierde parte del contenido totalmente. Entonces, si ustedes no tuvieran con qué desgastar esto, se utiliza el canto del borde del frasco ampolla, ¿no? En este caso, con esto hago esto, alrededor de la cintura de la ampolla. Miren cómo queda acá una marca, ¿no? De que se está eliminando partículas de vidrio. Entonces eso se hace alrededor de todo el frasco, ¿no? Y yo, por decir, cuando era estudiante si quería aprender, tenía que comprarme una caja de ampolla, mi frasco, y estar practicando todo el día. ¿Para qué? La ventaja era cuando uno sabía, el veterinario decía, ya tú sabes, ayúdame. Y uno estaba al lado de él y aprendía más cosas. Si uno no sabía nada, no te llamaba. Entonces eso es lo que hacemos. Hoy, ¿qué pasa si no hay esto tampoco? Podemos utilizar el borde, ¿no? El filo, ¿no? De las paredes, sobre todo, mejor todavía si no está pintado, ¿no? Y también friccionamos de esta manera, ¿no? Hacemos la fricción, ¿no? Entonces hay varias maneras. Y lo más adecuado es que vayan a la farmacia y se compren su sierrita, ¿no es cierto? A continuación, miren, luego siempre se debe utilizar una gasa, una tela, un trozo de algodón, ¿no? Para protegernos los dedos, porque al momento de fraccionarle se pueden, nos podemos herir la mano, ¿no? Entonces, ponemos esto y traccionamos. Mire, se ha decapitado ya. ¿Por qué sale el vidrio? Claro, salpica, ¿no? Incluso acá se ha bajado. ¿Por qué se ha bajado? Porque esto no está muy desgastado, ¿no? Entonces depende de la marca. A ver, un agua destilada de laboratorio Merck, que es lo máximo, entonces está bien. Entonces esto también depende, pues no es que todo es gasto, a veces tratan de minimizar los gastos, pero se ha cumplido el objetivo, ¿no es cierto? Entonces,
lo que vamos a hacer a continuación es vamos a emplear, por decir vamos a emplear una jeringa para aspirar el agua, ¿no es cierto? Entonces, la manera de coger la ampolla no vamos a cogerle así, ni haciendo malabares. Todo tiene su manera, ¿no? Entonces, apoyamos en la cara interna del dedo índice y del dedo pulgar, apoyamos en la palma de la mano y el cuerpo de la jeringa y luego procedemos a aspirar lentamente. A medida que vamos aspirando podemos ir inclinando el frasco, ¿no es cierto? Inclinando el frasco. De tal manera, ¿no? Cuando terminemos de aspirar, de repente podemos invertir totalmente el frasco y no va a caer ninguna gota de líquido, ¿no es cierto? Miren, yo inclino acá, ven, no cae nada. Entonces, pues, eso es lo que queremos de ustedes, que salgan con competencia. Pues las competencias lo van a adquirir haciendo sus prácticas individuales o también viendo establecimientos. Entonces luego, si creo que hay un poco de aire, pero creo que no voy a poder eliminarlo, jalo más, no aspiro más aire, luego lo pongo en sentido vertical y lentamente hasta que parezca una gotita de agua. Entonces esto es lo ideal, ¿no? Entonces imaginemos ya que hemos pasado el frasquito, ¿no? Hemos hecho ya la desinfección, ¿no? Con algodón y alcohol, y siempre se va a tener que introducir la aguja en la parte central. ¿Por qué? Porque es la parte más delgada del tapón de gel. Si aplicamos acá al costado, ¿qué es lo que pasa? Y yo he visto en médicos humanos, ¿sabes? Porque ellos lo ven signo de inferioridad, aplicar una inyección, le mandan a la enfermera, pero ella es la que sabe más, pues el otro está perdido. Si aplico acá al costado, ¿qué pasa? Como es más grueso, hay más probabilidad de que el trocito de jeve tapone la luz del conducto de la aguja. Entonces, para perforar esto, simplemente apoyo y hago un movimiento leve y ya se introdució. O sea, como ustedes dicen, solo basta la puntita nada más, no necesita penetrar toda la hoja al fondo, ¿no? Entonces solamente. Y luego, a medida que vamos introduciendo el líquido, también vamos a ir, por decir, aspirando, ¿no? Acá voy a tener que dejar un poco de líquido para el otro frasquito, que solo conseguí una ampolla nada más. Entonces, miren, yo homogenizo esto y ¿cómo se queda? Se queda un líquido lechoso, ¿no? Como agua con harina. Entonces, yo para aplicar este producto tengo que usar agujas gruesas, por decir número 20, número 18. La 20 es la base amarilla. ¿Qué pasa si yo utilizo aguja, por decir número 21, ¿no? O número 22, ¿no? Que es esta? Entonces cargo y hasta que hago la asepsia, todo de repente el polvito que hay acá, que es como harina, ya ha obstruido el conducto, ¿no? De la aguja y no va a salir el medicamento. Entonces, entonces hay que tener bastante cuidado con eso. Otra manera de disminuir ese riesgo es agregándole más diluyente, o sea, más agua destilada, por decir, acá le he agregado 2,5, le agregaré hasta 5, 6, entonces hay menos riesgo. Entonces, vamos a aplicar el resto del agua destilada que quede en esta otra penicilina, que es la penicilina G-sódica. ¿Ve? Entonces retiramos y vamos a homogenizar, ¿no? Entonces, supongo que cada penicilina tiene diferente función en el organismo. Claro, eso vamos a explicar ahorita. Miren cómo queda la dilución de esto. Es casi transparente, es acuoso. Pues por eso es que esto se absorbe más rápidamente, porque sus moléculas son más pequeñas y estas son más complejas, ¿no? Entonces se retiene más tiempo en el cuerpo. Hoy, ¿qué pasa
si nosotros no agitamos, miren lo que van a tener de repente. Van a estar aplicando el líquido y el producto medicamentoso está sedimentado. Eso es lo que pasa a veces en productos de uso veterinario, no viene de esta forma, pero no lo agitan antes de aplicar y solamente aplican el diluyente. Y dicen el animal no se cura, no es que se cura, sino le están inyectando solamente el agua destilada y el producto va a quedar en el fondo del frasco. Entonces, aparte de esto, con esto también podemos hacer una serie de artificios. Ya. Por decir, acá tenemos un polvo, ¿no es cierto?, en un frasco. Esto sirve para, agregándole agua, vamos a reconstituir un jarabe, ¿no es cierto?, para uso oral. Pero ¿qué pasa si yo tuviera una herida, ¿no es cierto? Tengo una herida. Entonces tengo una herida pequeña, imagínense que esto es un recipiente limpio, ¿no? Entonces yo cojo algo del polvito, ¿no? A pesar de que es jarabe, ¿no? Este polvo tiene antibiótico, a pesar de que tiene una sustancia inerte, y esto me aplico en la herida y me va a curar la herida porque tiene antibiótico, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si tenemos un caso de que tenemos una cabra, ¿no es cierto?, que ha parido y tiene infección al útero? Lógico, retiramos hasta donde se puede la placenta, pero necesito antibiótico y yo solamente tengo esto que es para jarabe, entonces tengo que ingeniármela. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo tener cápsulas vacías así como esta, ¿no? Entonces, la cápsula, introduzco acá el producto, ¿no es cierto?, el polvito, introduzco unas 4, 5, 6 cápsulas sacando la dosis. ¿Hoy cómo saco la dosis? Para sacar la dosis me tengo que basar, si no tengo las dosis de uso para los animales, me tengo que basar en uso humano. En internet vean amoxicilina y ahí te sale la dosis, la composición, para qué sirve. Incluso pones vademecum y te sale, ¿no?, todos los antibióticos. Entonces yo cargo esto, ¿no es cierto? Cargo bien, ¿no? Entonces ya tengo mi cápsula llena, una cápsula, listo, lo tapono, lo ciego. Listo, ¿no? Lo cierro así, preparo varias cápsulas. Entonces esta cápsula cojo con una pinza y lo introduzco a la vagina, ¿no?, lo más profundo con una pinza, hasta tratando de que llegue al útero, y voy a solucionar mi problema, ¿se dan cuenta? En el caso, ¿no?, normalmente esto también, yo, por decir, acá voy a mirar la literatura, ¿no?, por decir. Dice que este producto en sí tiene, con toda sustancia inerte, 37.37 gramos. Y acá tengo 2.500 miligramos de amoxicilina pura. Entonces, si yo utilizo 50 miligramos por kilo de peso, ¿para cuántos me alcanzaría? 2.500 entre 50, creo que sale 50, ¿no es cierto? Entonces, este polvito lo diluye todo el frasquito entero, lo mezclo con la comida, ¿no? Y me alcanzan para tratar 50 pollos de 1 kilo, ¿te das cuenta? O sea, depende, ese es el ingenio de su capacidad, ¿no?, su competencia, cómo pueden solucionar los problemas. ¿Te das cuenta? Y soluciona el problema, ¿no? Entonces hoy, ya para reconstituir en jarabe, ¿no?, entonces ¿qué hago? Simplemente lo puedo diluir con el agua, ¿no?, un aguacielo, agua hervida, etcétera, ¿no? Entonces, para hacer eso, simplemente veo hasta dónde se va a diluir, hasta donde indica la flecha, ¿no? Entonces le agrego el agua. Le agrego el agua hasta donde indica la flecha, y si faltaría, ya le voy agregando, ¿no es cierto?
Entonces, ¿qué tengo acá? Ya homogenizo esto y tengo que ver que se disuelva totalmente, ¿no? Listo. Entonces ya tengo acá mi jarabe preparado. Entonces cuando yo después saco mi cuenta, acá le he sacado mucho polvo, pues, pero si saco un poquito, no afecta en sí la concentración, es casi lo mismo, le afecta en centésimos. Entonces acá, si yo miro las indicaciones, tengo por cada 5 mililitros siempre cuando la jeringa es limpia, puedes verter en la tapa, ¿no es cierto? En la tapa viertes el producto y luego cargas, ¿no es cierto? Ahí. Listo, 5 ml. Entonces acá hay mucho líquido, elimino el aire, luego agrego un poquito más. Y listo, ¿no es cierto? Tengo, o sea, acá ya se cumple la teoría, ¿no? 5 mililitros para 2,5 kilos. Eso es lo que vamos a hacer. Yo ahorita no me acuerdo la dosis para los ovinos, ¿no? Me baso en medicina humana, nada más. Y para las aves siempre se aplica el doble, ¿no? De dosis. Entonces, acá 5 mililitros me alcanzaría para un gallo de ¿cuántos kilos? De 5 kilos. O de 2,5 kilos. 2,5 kilos. De 2 kilos. Y eso pues porque en las aves el metabolismo es más acelerado, eliminan más. Si ustedes miran el riñón del ave, es prácticamente del inicio de la costilla hasta abajo. Eso es para una infección, ¿no? Para infecciones, la amoxicilina, hemos visto que es de amplio espectro. Entonces esa es la idea, ¿no? Acá miren, aparte de esto, miren acá, ¿ves? ¿Qué pasa cuando yo utilizo a ver, vamos a sacar esto. ¿Qué pasa cuando yo utilizo, miren acá las cápsulas, ¿ah? Ven, yo cuando le doy un animal por vía oral, siempre tiene que tener algo de líquido, ¿no? Primero le puedes hacer tragar su cápsula y de ahí que tome agua, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Con el líquido no se va a quedar pegado en el esófago, sino va a pasar, va a deglutir. A veces, si yo digo, se puede quedar pegado en el esófago, ¿qué hago? Esto lo impregno con una gotita de aceite y lo impregno, como dice, a que resbale. Listo, con esto ya no se queda pegado y pasa. Y luego, miren, a medida que se mezcla con el líquido, ¿qué es lo que pasa? Miren, esto es colágeno, no es gelatina, es colágeno, es una proteína que cuando se le quita el agua queda como sólido, pero luego en contacto con la cavidad interna del cuerpo reabsorbe el líquido y mire cómo se hincha, se pone blando y esto solito se destapa y el contenido ya del medicamento queda a nivel del intestino actuando. ¿Se dan cuenta? Esto es cosa simple, ¿no? Pero a ver, busquen en internet esto, no se les ocurrió, ¿no? Para una práctica. Entonces creo que con esto hemos hecho una parte, ¿no? Y concluimos la clase.